Bueno, antes de nada me gustaría agradecer a los colegios de Madrid y Barcelona el que den visibilidad a este trabajo que realizamos desde las oficinas de farmacia, sobre todo por poner en valor el papel del farmacéutico. En este caso, en este bloque que nos ocupa, el papel del farmacéutico en la salud mental de la población. Nosotros somos Álvaro, Carlos y Jimena, y lo que os presentamos es una evaluación del acceso a psicoterapia en pacientes con tratamiento antidepresivo. Okay. Vale. En mi caso, me corresponde hablaros de qué nos ha llevado a realizar esta acción. Si todos los que estáis aquí trabajáis en oficina de farmacia, estaréis de acuerdo con nosotros en que lo que venimos observando desde hace mucho tiempo, por desgracia, es el deterioro progresivo de la salud mental de la población, tanto a trastornos de la alteración del sueño, como ha comentado la compañera Amparo, como en nuestro caso un deterioro hacia trastornos depresivos. Esto ha sido a raíz de la pandemia, obviamente, también por las sucesivas crisis económicas, pero esto es algo que no solamente es una percepción subjetiva, sino que está avalado por datos oficiales como los que os presentamos aquí. En el último informe publicado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, este pasado mes de octubre del 2023, donde los últimos datos recopilados son el consumo de antidepresivos durante el 2022, podemos observar que desde el 2010 hay un incremento exponencial en el consumo de este grupo farmacológico de medicamentos. Pasamos en el 2010 de un 6,47% de personas que toman a diario tratamiento antidepresivo a casi un 9,7%, como digo, de personas que consumen a diario antidepresivos en el 2022. Obviamente, este incremento refleja un problema en la salud mental de nuestra población y que, como decimos, no solamente una percepción de nosotros que trabajamos de cara al público, sino es un hecho real, un problema de salud real. Y nos hemos preguntado, con respecto a estos pacientes, que su número está en aumento, ¿qué se hace desde la consulta médica? ¿Qué es lo que mandan las guías de práctica clínica en el manejo de la depresión en el adulto? Pues veamos. Para todos los niveles de depresión, desde una depresión leve, como figura aquí, una depresión moderada o una depresión grave y resistente, si nos fijamos, lo que estos tres niveles de depresión comparten es que está indicado la intervención psicológica. Ya sea, como decimos, una depresión más leve, un trastorno del ánimo leve o una depresión resistente. Las guías de práctica clínica son muy claras a este respecto. Es evidente y está muy probado que la psicoterapia, en concreto la terapia cognitivo-conductual, hace mejorar mucho a estos pacientes. Y de aquí nace nuestra duda. ¿Se está haciendo esto? ¿Es real que desde el diagnóstico se esté informando a los pacientes correctamente de que existe la necesidad de implementar este tipo de terapia? Pues queríamos comprobarlo porque nuestra percepción es que no es así. Nuestra percepción es que muchos de los pacientes cuando acuden al mostrador de nuestras farmacias con su primer tratamiento para la depresión, no han recibido esta información. No se les ha derivado a psicoterapia y, por lo tanto, queríamos ver si, en efecto, como decimos, es solo una sensación o es algo que queda constatado con una realidad. A continuación, el compañero Álvaro os va a explicar cómo hemos realizado este estudio. Bien. Respecto a la ejecución del proyecto, nosotros desarrollamos un estudio observacional, descriptivo y transversal en el ámbito de nuestra oficina de farmacia durante los meses de enero y febrero de este año, dejando el mes de marzo para el procesamiento de los datos y la obtención de resultados. Se trató de un estudio que se dirigió a pacientes de todos los grupos de edad, en tratamiento con fármacos antidepresivos de cualquier clase, con énfasis en verificar con el paciente que realmente la indicación de su tratamiento fuera el trastorno depresivo y no otros posibles usos farmacológicos de los antidepresivos, como puede ser la prevención de la crisis migrañosa o el dolor neuropático. Entonces, una vez teníamos todo eso y encontramos nuestros pacientes destino, que en este caso fueron 85, les entrevistamos utilizando un cuestionario de Google Forms.
un cuestionario que constaba de 15 ítems. Entre ellos dejamos 2 para que el paciente pudiera valorar el papel del farmacéutico y la farmacia en cuanto a la detección precoz y el seguimiento del trastorno depresivo. Y con el cómputo de todos estos datos y su procesamiento obtuvimos los resultados que, bueno, a continuación os va a presentar Carlos. Pero antes vamos a hablar de las barreras que encontramos a la hora de llevar a cabo nuestro estudio. Fundamentalmente, por un lado, la imposibilidad de corroborar los datos que nos ofrecía el paciente con datos clínicos objetivos, como podría ser una historia clínica, un informe clínico, que nos ayudaran a conocer en profundidad cómo se desarrollaba el caso de ese paciente. Y luego, por otro lado, problemas de comunicación con el paciente. Bien porque a veces no es el propio paciente el que acude a la oficina de farmacia, sino que lo hace un familiar, un cuidador, un vecino. O cuando sí lo hace el propio paciente son personas de edad avanzada o personas que tienen problemas con el idioma. O también detectamos posibles confusiones en algunos términos a la hora de expresarnos si habían ido al psicólogo o habían ido al psiquiatra, si algunas les habían visto en el hospital o no, en un centro de salud. Y luego, como última reflexión, frente a lo que nos parecía caber esperar, de los 85 pacientes que cumplían los criterios de inclusión y a los cuales se les ofreció participar en el estudio, ninguno de ellos rechazó realizar la encuesta por motivos de prejuicios o porque para ellos significara un tema tabú hablar de su tratamiento antidepresivo. Y ahora sí, Carlos nos va a mostrar los resultados del estudio. Bueno, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Obtuvimos 85 respuestas por parte de los pacientes que acudieron a nuestra oficina de farmacia, en los cuales el 36,5% fue mayor de 61 años y cabe destacar algunos menores de 30 años, que la verdad que fue sorprendente pues ver esta gente ya con medicación en este momento. Los datos sobre el uso de antidepresivos con el que estaban en tratamiento son acordes a los del informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en los que 54 de los 85 entrevistados estaban utilizando un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. El sexo predominante fueron mujeres, un 81,2%, cosa que también está, es lo que sale en los datos epidemiológicos sobre la depresión y los otros y diferentes trastornos. Y lo que sí que es importante destacar es que la mayoría de diagnósticos eran antiguos, de hace más de 3 años, lo cual nos ha dificultado, como ha dicho Álvaro, en algunos momentos la toma de datos en la encuesta. Ahora, sobre nuestra hipótesis y los datos que hemos obtenido sobre ella, más de casi un 50% de personas, un 45,9%, no recibió información de su médico de cabecera en el momento de la prescripción del antidepresivo sobre psicoterapia. No se puso en valor la psicoterapia como algo añadido al tratamiento farmacológico que podía ayudarles en la mejoría de su enfermedad y que debería haberles acompañado en el tratamiento. Esto, como ha dicho antes Jimena, sí que está en las guías terapéuticas del tratamiento de la depresión y es algo que nos indica que no estamos llevando al extremo que deberíamos llevar el tratamiento de la persona y que ahí tenemos margen para mejorar este tipo de tratamientos. De estos pacientes que hemos dicho, un 56,5% no ha acudido aún a la psicoterapia. Este dato es demoledor, porque si ya de por sí la mayoría no había sido informada por su médico, nos encontramos con que incluso algunos que han sido informados por su médico no han acudido. Entonces, esto nos hace preguntarnos si de verdad se ha puesto en valor ante esas personas la importancia que hay de un seguimiento de psicoterapia a la vez que está con el antidepresivo. Bien, sí que es verdad que las personas que han acudido a psicoterapia, como podemos ver en este gráfico, un 62,2%, 23 personas de los que han acudido, repito, sí valora como positivo este tratamiento en psicoterapia y sí que dice que les ha ayudado a mejorar cómo se encuentran y a disminuir esos síntomas y ese malestar que les generaba la situación. Por último, y una parte muy importante, cuando les preguntamos a esos pacientes que por qué no han ido a psicoterapia, la mayoría de ellos nos ha reconocido que era por desconocimiento. Los pacientes no saben que realmente necesitan algo más que un fármaco en estos momentos para avanzar y que la depresión mejore. Es por eso que es muy importante la parte asistencial, informar tanto desde la farmacia como desde el médico. La segunda causa fue el elevado tiempo de espera para la cita. La mayoría de pacientes decían quejas y se quejaban sobre los elevados tiempos de espera para acceder por los organismos públicos a una cita con el psicólogo. Y por último, prejuicios en muy bajo porcentaje, pero aún siguen latentes en algunos lugares de nuestra sociedad, gente que no quería ir por el que dirán o por no verse ellos en esa situación de necesidad cuando realmente les habría ayudado. Y por último, Jimena nos vas a contar las...
Bueno, pues como conclusión de nuestro estudio, o dentro de las conclusiones de nuestro estudio, obviamente destacar una vez más que los datos que hemos recogido coinciden con los datos nacionales. Concluyente también es que, evidentemente, estamos ante una situación en la que la evolución clínica es mejorable. Cabe esperar que a estos pacientes, si realmente se aplicasen las guías clínicas, de práctica clínica, la evolución de esta patología sería sustancialmente mejor. ¿Qué ocurre cuando no estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano en cuanto a la psicoterapia en estos pacientes? Pues obviamente se sobremedica. Estamos sobremedicando no tanto en dosis como en prolongar de forma innecesaria los tratamientos, en este caso de antidepresivos. Otra de las conclusiones que queremos destacar es que la población está desinformada. No solamente porque desconoce que efectivamente la terapia cognitivo-conductual es importante para mejorar la evolución de su patología, sino que desconoce también términos como psicólogo o psiquiatra, la diferencia que existe entre ellos, o que tienen, por ejemplo, acceso a través de la Seguridad Social a consulta con el psicólogo, y es por eso importantísimo que desde la farmacia trabajemos esta comunicación con los pacientes y que les informemos, ¿no? Asimismo, es importante que tratemos con los otros especialistas de la salud, con atención primaria, enfermeros y médicos, para colaborar, en estos pacientes con problemas de salud mental, para guiarles siempre hacia esa psicoterapia. También destacar que una de las preguntas que hacíamos en nuestra encuesta era que valoraran los pacientes el papel de la farmacia en la prevención y seguimiento de este tratamiento con antidepresivos, y fuimos pues muy favorablemente valorados como profesión. ¿Cuál es nuestro papel dentro de la farmacia? Bueno, pues en primer lugar estaremos todos de acuerdo que somos un centro sanitario de fácil acceso, pero yo creo que esto que se dice mucho no debe ser nuestro claim. O sea, esto al final es una cosa que va a nuestro favor, pero no debe ser lo que nos defina. Lo que debe ser lo que nos defina es que en nuestro centro de salud, en nuestra oficina de farmacia, tenemos profesionales sanitarios ampliamente cualificados en formación continua que van a dar siempre un asesoramiento excelente a nuestros pacientes, y eso es lo que tenemos que trabajar para que siga siendo así. Animo a todos los titulares que apostemos porque haya profesionales titulados superiores en nuestras oficinas de farmacia en formación continua, porque es la única manera en la que vamos a garantizar este eslogan que tenemos siempre. Garantizaremos esta calidad en el servicio, garantizaremos que tenemos profesionales a la altura de comunicarnos con otros profesionales de salud, y obviamente que vamos a trabajar favorablemente en la detección y en el seguimiento de estas patologías. Dicho esto, animo a todos los compañeros, porque este tipo de trabajos como el nuestro, que no son tanto de revisión, sino son de actuación y de recopilar luego datos con los que trabajar con nuestro centro de salud cercano para mejorar la salud de nuestro entorno, creo que son relativamente sencillos de llevar a cabo y que gratifican mucho tanto a los pacientes como a nosotros y a otros profesionales a los que les comunicamos los resultados. Muchas gracias al colegio de nuevo y a todos los asistentes. Gracias.